Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michelle Abud Hola, yo soy Itzel Márquez. y esto es Para mí con amor. Para mí Con Amor surge como un proyecto personal y social a la vez, de la necesidad de compartir y escuchar, intercambiar experiencias y formar una comunidad. Y en este espacio hablaremos de todas esas experiencias que hemos vivido y nos han hecho crecer, aprender y reinventarnos cada día. Este podcast está dirigido a la niña que fui y a la mujer que soy hoy. Es para ti, para mí y para todas nosotras, con mucho, pero mucho amor. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Para mí con amor. Yo soy Michelle Abud y me encuentro con Itzel Márquez. Itzel, ¿cómo estás? Hola Mitch, bien, gracias, bienvenidos y bienvenidas a todos, gracias por escucharnos. Así es, pues como dice Itzel, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Este es ya nuestro cuarto capítulo. Regresamos después de una semana, la cual decidimos no subir nada en solidaridad con el paro nacional que hubo con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el cual pues este paro se conmemora pues a manera de protesta para pues visibilizar un poquito de qué pasaría si las mujeres dejáramos de estar, ¿no? Con toda esta situación que hay de violencia en nuestro país. Sí, claro, y bueno, como ya sabemos, un año distinto de manifestaciones, de solidaridad, pero bueno, sin olvidar la intención principal que es visibilizar un poco más la lucha de las mujeres en este 8 y 9 de marzo. Este año no pudimos salir a las calles, sin embargo, creo que cada una desde pues nuestros espacios pudimos hacer algo para no pasar por alto la fecha, ¿no? Y como mencionas, el 9 pues nos sumamos al Un Día Sin Mujeres y pues bueno, creo que nos pareció un buen motivo para hablar de este tema de la violencia contra las mujeres, un poco de feminismo desde nuestra experiencia, este nuevo capítulo, ¿verdad, Mitch? Así es. Entonces, pues bueno, ese va a ser el tema del día de hoy. Probablemente el audio de hoy se escuche un poco diferente. Estamos experimentando nuevas maneras de grabar y pues hoy tocó justo una nueva. Entonces, si escuchan el audio diferente o se escucha muy feo o muy bien, pues háganoslo saber para pues nosotros poder considerar esos comentarios y pues seguir mejorando y haciendo crecer este podcast. Entonces, regresando al tema. Itzel, me gustaría que me platicaras un poquito sobre qué ha sido el feminismo para ti. Híjole, es una muy buena pregunta para empezar. Pues mira, creo que desde que tengo memoria, tal vez como la secundaria o la prepa, siempre como que traté de ver esta parte de los derechos de las mujeres, como injusticias que había en motivo de género y pues me causaba como un poco de inquietud, ¿no? No sabía cómo llamarlo en ese momento, pero pues sí, creo que desde siempre me llamó la atención no quedarme callada y alzar la voz. Poco después pues fue pasando el tiempo y creo que conocí el feminismo en la universidad. Pues estudié en la Facultad de Humanidades, una facultad muy activista, muy, pues sí, mucho de protesta. Y ahí fue donde pues empecé a leer un poco del tema, pues a conocer compañeras que también tenían como inquietudes similares a las mías y a dialogar al respecto. Y pues empecé a conocer colectivos, algunas mujeres que pues sabían más del tema. Y sí, creo que así fue como poco a poco me fui acercando a ello. Después, con la experiencia que conté en el primer episodio de violencia que sufrí, pues también me ayudó mucho el feminismo para darme cuenta que pues no, las mujeres no somos culpables de la violencia que nos pasa, aunque a veces socialmente nos sentamos como que sí es nuestra culpa. Claro. Y pues bueno, es un poco así. Sí, en mi caso creo que ha sido un poco diferente. Realmente yo creo que nunca he tenido ningún acercamiento como con algún tipo de colectivo como tal y realmente tiene como muy poco que me ha informado más acerca del tema. Digo, si bien desde niña siempre fui como muy como rebelde, en el sentido de que, o sea, me decían así de que, no, esas cosas son de niños. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que son de niños? Yo también puedo, ¿sabes? Cosas así. Sí, Igual de chavita, yo me acuerdo mucho que, que salíamos a, digo, yo estuve muchos años de mi vida
prácticamente toda mi juventud muy involucrada en una iglesia y en esta iglesia pues hacíamos actividades de como humanitarias, ¿no? Ajá. Este, y me acuerdo mucho que era de que íbamos a una comunidad a hacer obra, esa obra de que construir cosas, y aparte teníamos que ordenar los medicamentos que utilizaban en el consultorio, justo el que íbamos a hacer como esta obra, ¿no? Y era así de que no, pues las mujeres váyanse a ordenar y a organizar los medicamentos y los hombres váyanse al trabajo pesado, a palear. Y yo Sí. así de, ¿what? No, yo voy a ir a palear, yo quiero aprender a palear. Y así de que no, pues es que no vas a poder. Y yo, ¿qué? Claro que puedo, ¿cómo que no? Y me emberrinché y lo hice, y sí pude. Entonces, digo, al final de cuentas, como que siempre hubo esta como actitud en mí, pero ¿para qué te digo que no? Realmente de chavita no tenía ni idea, y sí tuve, creo que a la fecha todavía de pronto tengo algunas actitudes bastante machistas. Este, digo, quizás ahora son un poco menos por lo que ahora he aprendido, pero eh, de chavita sí, sí, sobre todo hacia las mujeres, ¿no? Como estas frases tan pequeñas o tan como sutiles, ¿no? De que, ay, es que esas no son cosas de mujeres, es que una mujer no debería hacer esto, es que hay que darse a respetar, es que la Ay, mujer sí. debe darse a desear. Digo, porque al final em, muchas veces pareciera que, ¿cómo lo diré? O sea, creo que en muchas ocasiones esto es tan sutil que ni siquiera te das cuenta que es machista, hasta que de Ujú. pronto te lo cuestionas y dices, tal vez sí. ¿Tú qué opinas? Sí, como que son comentarios y actitudes que tenemos tan interiorizados que hasta que no pase el tiempo y te empiezas a cuestionar todo lo que está alrededor, es cuando ya te das cuenta que no voy a decir que no está bien porque, digo, no somos nadie para decir lo que está bien y que está mal, pero más bien que pues no debería segmentarse las actividades sociales en razón del género. Y pues ahora ya ves que dicen, ya todo es violencia, todo es machismo. Digo, no es como que todo de la noche a la mañana lo sea, sino que creo que cada vez estamos creando una conciencia de clase mayor y cada vez nos cuestionamos más cosas. Entonces, Claro. creo que eso es muy importante y muy valioso para las actuales y las nuevas generaciones. Sí, claro, digo, porque al final lo que está pasando es que se está visibilizando un poco más como estas cuestiones que quizás antes no se cuestionaban tanto. Digo, y que al final de cuentas al estar, como mencionamos en el primer capítulo, inmersos en una sociedad pues tan machista, ¿no? En muchas ocasiones pues se vuelve lo normal. Y creo que Sí, muchas veces llegamos a confundir lo normal con lo correcto. O sea, y pongo lo normal entre comillas y lo correcto también. O sea, creemos que porque es lo normal y porque es lo que siempre pasa o porque siempre ha sido así, significa que entonces está bien y es lo que debería de ser, cuando la realidad es que no siempre es así. Yo me acuerdo mucho que cuando estaba tomando una clase, o sea, no tenía nada que ver el tema, ¿verdad? Pero me quedé con una frase bastante interesante que era, o sea, hay personas que dicen, ay, es que siempre me duele la cabeza y siempre me duele la cabeza, pero pues ya es normal que sí. te duele la cabeza, pero o sea, de que no, o sea, no es normal que te duele la cabeza, hay una razón por la cual te está doliendo que no está bien y que tienes que investigar el por qué está ahí. Y el hecho de que siempre te duela no significa que así debería de ser. Creo que es lo mismo con estas actitudes, ¿no? Sí, cada vez como de normalizar tantas cosas que socialmente ya es como que dices, ah, bueno, sí, siempre ha pasado. O por ejemplo, los piropos en la calle, ¿no? Bueno, Ay, claro. piropos entre comillas. Pero sí, eso que a mí me tocó muchos profesores en la uni que decían como de, no, pero es que eso siempre ha pasado, no sé por qué lo ven ahora mal. Y pues no es como que ahora lo veamos mal, sino que creo que muchas mujeres, si no es que la mayoría, hemos sufrido acoso callejero y a veces dicen, es que es por la ropa, es que es la hora. Y no, o sea, te das cuenta con el tiempo que no, ninguno de esos factores justifica algo como el acoso callejero, como tantas Claro, otras violencias que pasan día a día. claro, y creo que ahí está la línea
que no creo que sea delgada, pero creo que la sociedad la ve como delgada. O sea, de que dicen, ay, es que ya no le puedes decir a alguien que está bonita porque ya es acoso. Sí, Ay, es que ya no le puedes coquetear a alguien porque ya es acoso. O sea, no, la verdad es que la cosa no va por ahí. Y creo que es algo que yo he aprendido también con el tiempo. El hecho de que, o sea, el que me grite una persona un piropo asqueroso en la calle, o sea, ¿con qué fin? ¿Sabes? O sea, no me está halagando, no está teniendo ninguna otra intención más que, pues, objetivizar mi cuerpo, ¿no? Al final de cuentas, o sea, verlo como un trozo que, pues, que cosificar, ¿no? Al final de cuentas. Este, y vamos, en otros casos de que, oye, pues, si me vienes a decir que estoy bonita, pues está bien, gracias, pero pues si ya después digo, oye, me siento incómoda con que me digas bonita y tú me sigues diciendo bonita, ahí es donde está el problema. sí, eso como que otras personas, sobre todo hombres, se sientan como con el derecho de dar una opinión que no es solicitada y que muchas veces, y no es que la mayoría, incomoda a quienes la recibimos, ¿no? Entonces creo que es una parte muy importante y que sí, poco a poco lo estamos viendo más claramente y digo que bueno que ahora las nuevas generaciones lo entendemos mejor, pero también creo que el trabajo complicado es con las personas más grandes, ¿no? Bueno, yo lo veo mucho con mis familiares que como que sí les cuesta trabajo entender esta parte, pues de que algunas cosas a nuestros ojos no son correctas, pero a ellos se les hace tan normal que es complicado cuestionarse, ¿no? Fíjate que yo más que, diría que más que las personas mayores, que claro que pasa. O sea, en mi experiencia creo que también depende mucho del ámbito en el que te desenvuelves. Como te menciono, o sea, yo crecí en un entorno pues religioso. Realmente hay muchas actitudes que son machistas, ¿no? Digo que son súper normales, pero para en ese ámbito, pero Ujú. ya ahora que me encuentro un poco más fuera, pues me di cuenta que no estaban tan cool. Quiero poner un ejemplo, y de verdad es un ejemplo que nunca se me va a olvidar, porque para mí fue muy gracioso. Digo, me dio coraje, obviamente, pero fue gracioso, porque antes de casarme, pues bueno, te digo, en ese tiempo, hace 3 años, pues yo todavía estaba como muy involucrada en ese ámbito. Entonces, pues bueno, yo me estaba por casar y pues todo el mundo como que te da consejos, ¿no? De cómo Sí, ser una buena esposa. Digo, y en general, pues cómo tener un buen matrimonio, ¿no? Pero bueno, creo que ese puede ser otro tema. Total, me acuerdo mucho que Carlos y yo, pues buscamos libros, ¿no? Como pues más o menos para poder ir construyendo una buena base, eh, pues ahora nuestra relación en esta nueva etapa. Y así como nos encontramos un muy buen material, nos encontramos con otro, ay, él era horrible. sí, me imagino. El libro se llamaba algo así como cómo ser una esposa ideal, una cosa de esas, ¿no? Cómo ser una ayuda idónea, algo por el estilo. Bueno, para no hacerte la larga, o sea, básicamente los consejos que daban ahí eran como que tú no debías de cuidarte eh, al momento de tener relaciones sexuales, o sea, no debías de utilizar ningún tipo de método anticonceptivo, porque eso era como renegar ante lo que Dios quería para, para tu matrimonio, Ajá, que si tu esposo antes de casarse hablaron sobre usar algún tipo de método anticonceptivo y a lo mejor el número de hijos que quisieran tener, y después, ya estando casados, cambiaba de opinión, tú tenías que ceder porque pues él es tu esposo, esto es la autoridad y él decide, ahora sí que si él no quiere usar condón, pues que no use condón, y si él te dijo primero que nada más un hijo, pero luego te dice que no, que quiere 5, pues tú tienes que aguantar y tienes que tener los 5 hijos. Otra cosa que me acuerdo mucho era como que tú tenías que aguantarte o sea, al momento de tener relaciones sexuales, o sea, si tú estabas muy cansado, te dolía la cabeza, pero él quería tener sexo, pues ni modo, o sea, es tu deber como que complacerlo, satisfacerlo. O sea, de verdad, los dos estábamos leyendo eso y era así como que, ¿qué carajo estamos leyendo? O sea, ¿qué estamos leyendo? Qué horror. O sea, fue de verdad bastante impactante para mí,
obviamente no es la única, no es la única cosa que decía, había muchísimas cosas mucho más fuertes. Justo ahora no recuerdo todas, pero sí, o sea, eran cosas de ese estilo. Y lo mismo, o sea, de los consejos que recibía mucho era así como que todo como para yo satisfacerlo a él, ¿sabes? O sea, nunca era Ujú. como que, bueno, no nunca, obviamente sí hubo buenos consejos, digo, pero sí muchos estaban orientados como a esta parte de qué iba a hacer yo para apoyarlo a él. Quiero Sí, como, aclarar que todos estos comentarios o sea, eran más como de personas, no como tal de los dirigentes de la iglesia, o sea, más bien eran, pues personas que asistían, ¿no? Como que nos daban estos consejos medio raros. Este, pero, o sea, por eso te digo, realmente creo que también mucho depende del ámbito, porque creo que todavía hay ciertos espacios en los cuales no hay tanto esta apertura de hablar de temas que se salgan un poquito de lo convencional o que cuestionen lo que se ha venido haciendo por muchos años. sí, como una sumisión total a la opinión del hombre, ¿no? Y creo que más allá de eso debería ser como un consenso, como ya lo hemos hablado, sobre todo en el capítulo anterior de relaciones sanas, pues sí llegar a acuerdos y tener comunicación y no priorizar alguna de las dos partes, sino más bien tener pues acuerdos en común. Y yo creo que sí, como mencionas, la iglesia es un ámbito muy complicado para cuestionarse todas estas cosas que estamos mencionando ahora. Ahora que tú has tenido un poco más de acercamiento a estos temas de feminismo, me imagino que han cambiado mucho tus ideales, ¿no? Claro. ¿Qué piensas al respecto? ¿Cómo han chocado tus ideas? ¿Qué tan complicado ha sido? Como este proceso de construcción, Sí, exacto. híjole, fíjate que sí fue difícil. Realmente creo que nunca estuve muy renuente al cambio, porque yo no me sentía muy cómoda con ciertas cosas, como te digo, desde chavita siempre fui como muy, muy rebelde en ese sentido. Entonces, digo, en ese sentido, como el temor al cambio no hubo, pero em, sí me costó mucho trabajo entender de qué se trataba el feminismo, Ujú. porque al final de cuentas es un tema complejo. Eh, Sí, yo creo que el corazón del feminismo es cuestionarse. Y creo que cuando te cuestionas las cosas es muy incómodo, muy, muy, muy incómodo. Es muy fácil cuestionar otras cosas, pero cuestionarte a ti mismo y cuestionarte lo que tú piensas, uf, está cañón. Y por ejemplo, de las cosas que a mí más me costó trabajo, es como tratar de entender la rama más radical del feminismo, ujú, incluido como esta cuestión de las marchas y lo que ocurre dentro de ellas, hablando de cómo estas protestas tan violentas, entre comillas, que les llama la gente, o sea, eh, para mí era muy difícil de entender. Yo sí como que decía, ay, o sea, no entiendo, o sea, ¿por qué lo hacen? sí. No estoy segura de haber pensado como que no son las formas, quizás sí lo pensé, pero era más bien como que no entendía para qué, ¿sabes? O sea, no entendía cuál era el propósito, pero creo que después de informarme, después de entender un poco mejor y de ser empática con que esas mujeres que están al frente protestando por las mujeres que desaparecieron, por las mujeres que perdieron la vida, por las mujeres que fueron violentadas, por sus propios derechos, sí me representan, independientemente de que esté o no esté de acuerdo, o que no, ¿cómo se dice? O sea, como que no haga tanto clic con ciertos Ujú. ideales que se tienen en la rama radical, al final son mujeres que sí me representan porque están luchando y están velando por mi seguridad, por mi integridad y por la de las mujeres que ya no están. Pero sí fue bien difícil para mí de entender, o sea, y de no juzgar, ¿sabes? Creo que eso también es muy importante lo que dices, no juzgar porque muchas veces es muy fácil como dar tu opinión y decir, ah, es que eso está mal, o como dices de las marchas, ¿no? Es que por qué pintan, es que por qué esto. Pero me acuerdo mucho haber visto una frase que decía algo así como, y si fuera tu hermano o si fuera tu mamá, ¿qué dirías? Y creo que Wow, también hace falta mucha empatía en el mundo y no solo cuestionarte si es un familiar tuyo, sino ser empático y pensar que exactamente.
pues en el mundo y en el país mueren muchas mujeres, entonces, como dices, son las que están luchando, cada quien lucha de la forma en la que puede y en la que quiere, pero lo importante es como cuestionarnos todo y ponernos a pensar lo que está pasando y lo que estamos viviendo ahora. Sí, y fíjate, algo que me gustaría rescatar eso es porque muchos dicen, ay, pues es que ¿por qué pelean por eso? Si de todas maneras muchas, o sea, como que no debería de ser la lucha, no debería ser en contra de la violencia hacia la mujer, porque todo el mundo sufrimos violencia, porque todo el mundo vivimos inseguridad, Sí, pero creo que algo que no terminamos de entender, y realmente, fíjate, y retomando un poquito tu pregunta, o sea, es algo que también a mí me costó trabajo como entender, esa parte de qué es la violencia hacia la mujer, qué es un feminicidio, qué significa ser mujer en un ambiente machista. Porque yo también decía cosas como que, pues, o sea, porque es un feminicidio, o sea, si, pues, X, ¿sabes? O sea, los hombres también nos matan. ujú, Pero ya después de entender y de informarme más y sobre todo después de estar un poquito más informada de los casos de feminicidio, pude entender cuál era la diferencia. Digo, yo de nuevo no soy experta en el tema y creo que para eso sería bueno invitar a alguien que nos explique un poco mejor de qué se trata este tema, pero en mis palabras y desde como yo lo entiendo, digo, al final es una muerte o un asesinato o una violencia dirigida por el hecho de ser mujer, es decir, este, y que es ejercida por ese mismo motivo o por la creencia que se tiene de que eres mujer, que eres inferior y que, o sea, eres un objeto y por eso te violo y después de violarte te mato. No, ujú. no sé si me estoy dando a entender. O sea, o que por el hecho de ser mujer, pues es que tú te tienes que quedar en la casa, tú te mereces, o sea, tú te mereces que te haga menos, tú te mereces que te violente, o sea, porque pues eres vieja y tú, o sea, cosas por el estilo, porque al final son comentarios que por más fuerte que suenen, sí se hacen. Y si tú te das un clavado en Facebook al tipo de comentarios que se hacen hacia las mujeres, ahí te das cuenta precisamente de cuál es la diferencia entre la violencia que se ejerce hacia la mujer y la violencia que se ejerce hacia el hombre. Porque a mí me sorprende mucho cómo en muchas ocasiones, cuando un hombre desaparece o aparece muerto, eh, pues los comentarios siempre son como de, ay, Dios lo tenga en su santa gloria, o cosas por el estilo, ¿no? Sí, Digo, obviamente a excepción de en algunos casos que es un criminal el que falleció, pero digo, cuando es un hombre cualquiera que falleció es como, ay, Dios lo tenga en su santa gloria. Y cuando es, o sea, una mujer es como, ay, pues de seguro se lo buscó, quién sabe en qué andaba metida, pues es que ve la ropa que traía. O sea, y son cosas que a los hombres no se les cuestiona como tal, o no se les juzga más bien, es la palabra. sí, exacto. Y también cuando desaparecen chavitas y a los 2 días dicen así de que estaba de fiesta, ya apareció, en vez de que digan, pues qué bueno que apareció, que está viva, ¿no? Luego, ay, es que de seguro Se se fue fue con con el el novio. novio. Ay, es que, o sea, como Exacto, a juzgar y a dar una opinión que no nos corresponde. exactamente. Digo, y creo que eso es lo que no terminamos de entender. Este, y sí, o sea, al final algo que también me parece importante recalcar, o sea, es que el hecho de que nosotras de momento estemos un poquito más informadas del tema y que quizás hay un poquito más de ese proceso de construcción en nosotras, no significa que seamos mejores o superiores a otras. Y creo que eso también es algo que a mí me gusta mucho del feminismo, que existe precisamente esta solidaridad hacia las mujeres que todavía están en ese proceso de deconstrucción porque al final de cuentas cada mujer es distinta, cada proceso es distinto em, y pues bueno, cada quien tiene su aporte hacia el feminismo. Como te digo, hay cosas, yo siempre lo he visto así, yo creo que todas las ramas son necesarias porque cada una de las ramas le aporta algo al tema y como te digo, o sea, hay cosas que quizás yo no comparto de la ideología radical, pero solamente es eso, o sea, es mi forma de verlo y el hecho de que no lo comparta no significa que no reconozca los aportes que esa rama tiene que aportar, valga la redundancia. Sí, eso es lo más importante, abrirnos al diálogo y no, por el hecho de no estar de acuerdo, no decir como, ay, no, pues yo no quiero saber, o no, es que eso está mal, Es que sino ellas no me como representan. informarnos y
tener curiosidad y eso, saber que todos los pensamientos son valiosos e importantes. Claro, fíjate, bueno, sé que ya nos estamos pasando un poco del tiempo, pero bueno, al final creo que la ocasión lo amerita. Pero bueno, creo que en muchas ocasiones la gente se ofende también o no se siente identificada con el feminismo por el tipo de ideologías que se tienen, como esta cuestión del aborto, o las formas de protestar, etcétera, o las cosas que se piden, ¿no? Como que menosprecian o descalifican un movimiento porque no está de acuerdo a lo que ellos en ese momento creen. No sé si me estoy dando a entender, Sí, este, pero bueno, retomando lo que estábamos hablando y la invitación que me gustaría hacer hacia las personas que nos están escuchando y que quizás no están tan de acuerdo con nosotros, es precisamente a que independientemente de que estés o no estés de acuerdo con ciertas cosas del feminismo, y de sus ramas, sí te representa el feminismo al final de cuentas, porque pues creo que todas hemos sido víctimas del machismo. Y ahorita hablo de todas porque pues tú y yo somos mujeres y el área desde el que nosotros podemos hablar es precisamente desde nosotras siendo mujeres. Y si de momento no estamos abarcando a los hombres, pues es porque esa es chamba de ellos, ¿no? O sea, como que visibilizar su parte, en el sentido de construirse a ellos mismos. Eso es desde mi punto de vista. Obviamente que nosotros podemos dar algunas, ¿cómo se dirá? O sea, como visibilizar algunas cosas, pero al final pues creo que los hombres también tienen mucha chamba que hacer para irse construyendo ellos mismos y ese es el espacio que ellos necesitan empezar a abrir. Pero retomando, al final creo que todas las mujeres hemos vivido violencia, todas nos encontramos dentro de esa área y la invitación es que independientemente de si tú estás o no estás de acuerdo con ciertas cosas o con ciertos ideales del feminismo o con ciertas peticiones, pues trates de informarte más, te mantengas con la mente abierta y que recuerdes que entre mujeres no somos enemigas, al contrario, y que todas tenemos un objetivo en común, que es que, que podamos como mujeres tener una vida más tranquila, más en paz, más justa, más equitativa, y pues bueno, que nada más. pues sí, como dices, ya se nos está acabando el tiempo, pero creo que este episodio ha sido muy productivo, muy bonito y qué padre poder reflexionar de estos temas contigo y en este espacio y compartirlo con las personas que nos escuchan. Como ya mencionaste, en el próximo capítulo tendremos alguna invitada, ya les avisaremos quién será, pero para hablar un poco más sobre este tema. Y pues muchísimas gracias por escucharnos, esperamos sus comentarios y ojalá les haya gustado el episodio. Claro, y sobre todo para el próximo episodio también nos gustaría saber si tienen algunas preguntas o comentarios hacia la invitada que nosotros vayamos a tener. Y de nuevo, o sea, estén o no estén de acuerdo, al final de cuentas de lo que se trata es de abrir el espacio hacia el diálogo. Entonces, si estás de acuerdo, pues, perdón, si tienes dudas, pues exprésalas. Y si estás en desacuerdo, expresa tu desacuerdo precisamente para que el diálogo pueda existir. Porque al final creo que el diálogo surge a partir de dos ideas diferentes, las cuales se ponen sobre la mesa precisamente para poder tratar de entender mejor al otro y en medida de lo posible llegar a un punto de acuerdo para poder ir construyendo cosas juntos. Y pues que así sea. Muchas gracias, Itzel, por compartir conmigo este espacio y muchísimas gracias a todos y todas los que nos están escuchando. Les mandamos un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.